ha habido parón por selecciones, así que lo lógico era pensar, Arroyo David, que nos dejasen preguntas para los seleccionadores, porque ha habido muchos partidos, por supuesto, y apetece hablar de Holanda, apetece hablar de Alemania y, por supuesto, de España, David. Hay, la verdad, muchísimo contenido, porque... claro, al haber otros jugadores que vienen en buena forma, los jugadores están probando muchas selecciones además que están arrancando en cuanto a proyecto, en cuanto a cambio generacional, y bueno, se están jugando la Eurocopa 2020. De hecho, lo preguntábamos otro día en la cuenta de Ecos, que nos dijesen qué selecciones, qué futbolistas, qué nuevos seleccionadores queríamos ver. Nos dejaron muchas, nos han hecho muchas preguntas para ellos, así que empezamos con la primera de Unai Valverde, que nos preguntaba directamente para Ronald Koeman cómo encajamos al bueno de Van de Beek en el 11 de esta Holanda. Es una pregunta muy buena, somos aquí mucho de Van de Beek, porque nos gusta mucho su rol en el Ajax, pero en esta selección holandesa cuesta verlo un poquito más por el perfil de centrocampista que está manejando Holanda. Claro, es que Koeman no es Ten Hag, no es escuela tan Ajax, Koeman busca un poquito más de equilibrio, mezclar un poquito más la posesión con el rival, escenarios un poco más posicionales, y yo creo que Van de Beek, si entra en Holanda, es para tener un poquito más de vuelo, porque es verdad que los interiores, la base de la jugada es más para De Jong, para dejarle un poquito más de libertad, pero sí que es un jugador que a mí me encaja cuando Holanda, Países Bajos, tiene espacio por delante y es un jugador que necesita para cubrir espacios. Cuando Holanda sale en transición o incluso en posicional, es un jugador que a mí me encaja, pero yo creo que Koeman tiene en la mente otro tipo de interiores. Es un perfil, David, que encajaría muy bien porque el delantero de Holanda es Memphis Depay, que abandona mucho su posición como 9, se mueve mucho y ahí puede cargar el área, como si fuese Tadic en el Ajax. Pero yo creo que en esta Holanda, con los tres centrocampistas, De Ronald es un futbolista que está muchas veces muy cerca de Jong para ayudarle en la salida, para ofrecer un apoyo en corto, y Wijnaldum es otra cosa, claro. Tendría que cambiar la configuración del centro del campo Koeman, yo creo, porque al final, como dice Arroyo, De Jong viene muy abajo, comparte ahí un doble pivote con De Roon, y Wijnaldum es un jugador que tiene recorrido y que llega a cargar el área y que yo creo que tiene ahora mismo, a nivel de estatus, tiene más jerarquía, ¿no? Pero a mí no me descuadraría para nada que a lo mejor... A medio plazo. A mí me encaja con el 9, además. Sí, que acabe formando y que incluso De Jong coja una jerarquía como medio centro, de verdad, de decir... Tengo que poner a De Jong de medio centro para que me saque la pelota y por delante está Van de Beek. Puede ser interesante esa opción. Pasamos a la siguiente, en este caso Portugal, porque Noches de Fútbol nos pregunta para Fernando Santos: William Carvalho como interior y no como pivote como hace en el Betis. Decía, hay que decir que Portugal jugó el otro día contra Ucrania y William Carvalho hizo de interior, efectivamente. El que se quedaba más atrás era Rubén Neves, y tiene sentido, pero a mí se me queda un poquito cojo que, como no tiene mucha velocidad en su maniobra, en sus acciones, no terminaba de coger nunca los rechaces que se quedaban en la frontal, no llegaba ahí el futbolista del Betis. Ucrania salía mucho a la contra, y Portugal, hay que decir que más allá de Cristiano, es una selección que se vuelca mucho de manera muy lateral en el área. Sí, bueno, yo en el Betis hay que decir que William Carvalho también muchas veces hace ese error. Iba a decir lo mismo, y bueno, pero se tiene que no tiene nada que ver con Fernando Santos. No, sí. Lo que pasa que yo creo que tiene sentido, sobre todo incluso en Portugal, que el que tenga más perspectiva y que juegue un poquito más atrás es Rubén Neves, porque es uno de los mejores lanzadores del mundo, y yo creo que es mejor tenerle siempre jugando de cara. Y William Carvalho es un futbolista que tiene la capacidad de darle continuidad a las jugadas, entonces ahí Rubén Neves puede estar de cara y activar al resto, así que yo le veo como interior. A Carvalho le metes en su contexto dándole tiempo y espacio, y es un futbolista que maneja muy bien el juego. Y yo creo que le viene, yo diría que como interior, porque le viene mejor a Rubén Neves. Sí, la clave yo creo que es, como ha dicho Adri, el tema de la presión, de cómo active William Carvalho la presión una vez la pierde. Entonces ahí sí que yo creo que el jugador tiene que dar un plus, porque de interior, donde más le puede sacar partido precisamente Fernando Santos, es que tenga un centrocampista que pueda subir línea en la presión y que acompañe en ella. Entonces, si ahí se queda él, el equipo se parte. Se parte mucho, sí, es verdad. Pasamos a Alemania, porque Paquillo Mariscal nos dejaba la pregunta para Joachim Löw y decía: ¿podría tener continuidad un centro del campo con Kimmich, Kroos y Havertz? Decía que al bueno o al joven del Leverkusen hay que hacerle sitio sí o sí en esta Alemania. Hay que decir que venimos de un Holanda-Alemania, donde el doble pivote de David era Kimmich, Kroos. Y el mensaje de la segunda parte de Löw me pareció muy significativo, que Gundogan no entró como pivote, entró para jugar como estaba haciendo Goretzka por delante de ellos dos. Ese doble pivote, ojo con él también. Sí, bueno, ha jugado 2 partidos Alemania en este parón de selecciones. Contra Serbia jugó Havertz por delante de un doble pivote formado por Kimmich y Gundogan. Yo creo que va a depender un poco del contexto, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que contra Serbia Alemania tuvo muchísimo balón
y yo creo que le resultaba interesante que Havertz, que es un jugador que conserva bien la pelota, que se mueve bien por delante de la línea de balón, que mete muy buenos últimos pases porque tiene muy buena visión de juego, a lo mejor en ese tipo de escenario le vemos más, pero lo que vimos contra Holanda, que era un plan mucho más reactivo, con Leroy Sané y Gnabry muy explosivos, tú necesitas a lo mejor que ese tercer centrocampista sepa llegar al área, y yo creo que ahí Goretzka encaja mejor con el hecho de jugar sin un 9 más referente. Hay que decir que Havertz está jugando de interior en el Leverkusen, o sea, en una propuesta mucho más ofensiva, y yo creo que estoy muy de acuerdo con David en que Havertz casa muy bien con Kroos y Kimmich porque las alturas se las reparten bien. Es un jugador para mí entre línea, de desequilibrio, que puede caer a banda, recoger un poco la pelota también en zona interior, pero por delante siempre de los dos centrocampistas. Y ahí yo creo, como dice David, Lev tiene otras alternativas y depende un poco del contexto. Yo creo que es un jugador que no le va a cuestionar determinadas situaciones, no tiene ese peso todavía y que tiene que entrar desde el banquillo. Y es un jugador que vamos a ver dentro de poco, seguro, con continuidad, bueno. En Alemania y en otros equipos, en el Leverkusen en otros, porque promete mucho el bueno de Havertz. Pasamos ya a España porque Ricardo Cuevas nos decía, para Luis Enrique le preguntaba, la pregunta más básica y la más difícil, ¿qué pudo hacer España para mejorar de cara a puerta? La más facilita, la más difícil. Sí, es la más complicada, pero es verdad que al final España tiene una serie de jugadores en la última línea que tienen mucha facilidad para crear ocasiones, por su movilidad, por su juego a un toque, pero evidentemente al final España siempre ha tenido este dilema de cómo llega al área y qué delantero es el más optimizado para materializarlas. Entonces es verdad que puede sumar más pie por fuera con jugadores como Asensio, más amenaza, jugadores desde atrás que llegan, pero a nivel de 9 yo creo que España va a seguir teniendo ese problema, y que es cuestión de que mentalmente tanto Rodrigo como Morata o otras opciones, el propio Yago Aspas, mentalmente se encuentren en esa inercia, en esa racha que tengan para aprovecharla, porque creo que España va a seguir teniendo problemas con el 9. Y luego ocurre una cosa, David, esta España de Luis Enrique juega a un ritmo muy alto, muy acelerada, intenta mucho pase vertical, y la ocasión hay que generarla siempre en pocas décimas de segundo. No se puede permitir generar un contexto para un delantero en el que pueda tener tiempo, espacio para decidir, sino que muchas veces el ritmo de la acción lleva a que el remate, como lo vimos otro día a Morata, muchas veces dan de cabeza, un centro lateral, un envío al punto de penalti. Sí. Efectivamente. Bueno, yo creo que también tiene que ver el hecho de que España, cuando ha ganado los torneos, ha tenido a Villa, ¿no? Que es un jugador, es verdad que en la Eurocopa de 2012 se lesiona y no va a la Eurocopa, y al final Del Bosque lo acaba solucionando metiendo un falso 9 y llegando al área de otra forma, y a lo mejor Luis Enrique tiene que pensar también en que eso puede ser una solución, porque no hay ahora mismo un 9 español que te vaya a meter 40 goles en una temporada o 30 goles en una temporada. Entonces a lo mejor esas soluciones se van encontrando a través de igual incorporar a Saúl como tercer centrocampista y hacerle cargar el área. Lo que hemos visto con Rodrigo, que se despegue un poquito de la posición de 9 y llegue para atacar el centro desde el otro perfil, como hizo con Jordi Alba el otro día, y llegar más liberado. Yo creo que tiene que haber también una serie de soluciones tácticas por si el 9, ya sea Morata o ya sea otro, no acierta o tiene un porcentaje de acierto bajo, ¿no? Me lo creo, pero yo insisto, yo creo que con este contexto de España, el 9 para Luis Enrique va a ser importante que esté para finalizar esas ocasiones. Sí, es que se llega mucho por fuera. Claro, yo creo que a nivel táctico es muy importante. Lo que hizo Morata el otro día, jugó bastante bien, más allá del remate, las cosas que dejó Morata, lo hizo como 9, como delantero, hizo bastantes cosas. Y la última ya de Eugenio Mateo, también para Luis Enrique, en este caso nos pregunta, la pregunta más difícil e importante, aquí todas las preguntas son difíciles de solucionar, pero dice, visto que los torneos se ganan con la portería a 0, en este caso nos pregunta, ¿cómo va a defender el juego directo del rival? Porque argumenta que el otro día Johnson, cuando entró, hizo bastante daño a España, y es una pregunta, hablamos mucho del 9, hablamos mucho del delantero, pero ojo también el tema de los centrales, ojo al acompañante de Ramos, porque aquí hay chicha, Acordaos del partido de Inglaterra, que evidentemente ya es máxima exigencia, ese Kane viniendo al apoyo, el juego directo, como tengas velocidad por fuera, el rival tenga velocidad por fuera, España sufrió mucho, y yo creo que Luis Enrique tomó mucha nota porque ahí tiene que equilibrar, por eso quizás salir con defensa de 3 con Busquets entre centrales y tener superioridad por fuera y también por dentro, para tener mejor la pelota, creo que es clave, pero yo creo que España va a sufrir en juego directo siempre. Sí, sobre todo porque además el acompañante de Sergio Ramos, en este caso Íñigo Martínez, no es un central excesivamente rápido para defender esas situaciones que decía Rollo de apoyo y tener que correr. Y David, es que aquí hay temas también, también, centro también hay Busquets, claro, Busquets no se
Bueno, yo creo que igual que pasa con la figura del delantero centro, pasa con la del acompañante de Ramos, al no estar Piqué. O sea, a nivel de calidad, España no tiene otro central como Ramos. Nivel top. No. Y bueno, es verdad que además Johnson el otro día es un perfil de delantero muy específico, que tampoco hay muchos o sea, es un tío que te mide casi 2 metros, que te exige muchísimo. Y bueno, para este tipo de situaciones límite, a lo mejor si vas ganando, pues yo creo que tienen que ser soluciones de meter un activo extra en el área, ya sea a lo mejor meter a Rodri, centrocampista más, que Saúl le saques y le utilices casi como tercer central, aunque luego esté jugando por delante, no sé, este tipo de soluciones y ahí achicar agua, porque a nivel de calidad yo creo que es cierto que el puesto de central, el del acompañante de Ramos, también se queda un poquito cojo. Si llega a esa situación hay que sacar el cubo, Sí, Bueno, lo seguiremos analizando aquí, por supuesto, ya sabéis, de cara a la próxima edición de este programa de vídeo de entrenadores, preguntas de la Liga, preguntas de las competiciones europeas, que dentro de muy poquito rollo ya vuelve la Champions otra vez, vuelve la Europa League, así que aquí seguiremos analizando. Ya sabéis, en la cajita de comentarios seguimos analizando de estas cuestiones, de otras que queréis lanzar al entrenador de vuestro equipo o al entrenador de cualquier otro, que queremos hablar aquí todos juntos de fútbol en Ecos del Balón.